No. No. Le hago una consulta cuando podemos decir el número. Nosotros podemos pasar el número por el cual se pueden hacer una oración y todo. Ah, listo, para eso. Más que nada para que lleguen los mensajes. ¿Por amor eterno? Sí. Nace encontrado. Ya los aprendió ya, porque si quieren ir a tomar. Ah. Acá hay otro. Sí, estamos bien ahí. Yo le levanto la mano cuando se saque la red. Cuando ya estemos en el aire. Ajá. Y Ahí Carlos. ya está. Ahí. En el Facebook. Ah, no, ya. Ah, acá está. Buenísimo. Ya está el aire en la. Sí. Bueno. Tiene que avisar. Muy buenas noches, querida audiencia, que el Señor Jesús les bendiga, la paz del Señor sea con todos nosotros en esta hora. Estamos dando comienzo hoy día, viernes 3 de octubre, al primer programa, después de tantos años, de este querido programa Testimonios de la Fe. Quien les habla, el pastor Héctor Soazo, en compañía del hermano Javier González. Hoy nos acompaña también el hermano Emilio Pérez, el hermano Matías Zambrana, que nos van a estar acompañando durante el programa y colaborando, ¿no?, con todo lo que sea la lectura de los mensajitos. Estamos muy contentos, agradecidos de parte del Señor de poder dar comienzo a este primer programa de Testimonios de la Fe, un programa del cual estaremos acompañándolo de las 9 de la noche hasta las 11, de las 21 a las 23 horas, Dios mediante, todos los días viernes, Testimonios de la Fe. Bueno, ¿cómo nos vamos a organizar en el programa? La idea es dividir el programa en dos bloques. En una primera instancia, en el primer bloque, trataremos la exhortación de la palabra de Dios, el alimento espiritual también que todo cristiano tiene que tener. Y el segundo bloque del programa, con la ayuda del Señor, vamos a poder invitar a los hermanos que tengan un testimonio. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la segunda parte, el segundo segmento de este programa, no hoy, sino que a partir del programa que viene, con la ayuda de Dios, el segmento va a estar encabezado por un testimonio de fe, de sanidad, de salvación, de liberación, y también vamos a tratar de compartir con toda la audiencia algunas noticias del mundo cristiano, que de hecho, aunque en los noticieros tradicionales no están informando mucho de lo que está aconteciendo alrededor del mundo, podemos encontrar noticias
realmente importantes para el conocimiento de todo el pueblo cristiano, para que podamos discernir en los tiempos también en los que estamos viviendo. Así que de esta forma, damos gracias al Señor primeramente por este primer programa. Le doy la oportunidad también a nuestro hermano Javier González para que pueda saludar a la audiencia. Dios le bendiga, hermano Javier. Bueno, muy buenas noches a todos los que pueden estar escuchando. La verdad que es raro. Es raro poder, después de tanto tiempo, la verdad que para serles sincero, le doy gracias a Dios de poder estar nuevamente compartiendo con el pastor Héctor Sobarzo. Después de tanto tiempo, no sé cuántos años ya, pastor, que... Varios años. Varios, no sé cuántos, pero algunos añitos. Fueron la última vez que pude hacer radio en compañía también de pastor. En ese momento estaba nuestro hermano Boris también. Y bueno, la verdad que fue de mucha bendición para mi vida. Y le doy gracias a Dios. Y quiero saludar a toda la audiencia también que está escuchando de su casa, quizás algunos de los hermanos de la iglesia. Amén. Dios los bendiga a todos. Es nuestro más sincero deseo que este Dios de paz pueda bendecir a cada uno de los hogares donde se pueda estar escuchando la radio. Y nada, estoy muy contento. Estoy muy contento porque, esperamos que sea de mucha bendición todo. Como decía el pastor, los bloques también, la palabra, como en el primer bloque también, en meditar, es lindo poder meditar en la palabra del Señor. Y también el segundo bloque, por ahí, también algunos pedidos de alabanza de algunos hermanos que pueden estar escuchando, quizás algún pancito de vida. Y como decía el pastor, algo también que como iglesia muchas veces nosotros no nos damos cuenta, quizás las noticias o por ahí cosas nuevas que están pasando en el mundo, o en el mismo Israel, que es el reloj también que tenemos acá en la tierra, donde están pasando muchas cosas terribles, se está cumpliendo la palabra del Señor y no es bueno que los desconozcamos. Amén. Porque el conocimiento a nosotros de todo lo que está pasando nos puede ayudar a percibirnos y a ponernos también en las manos del Señor. Estoy muy contento, así que nada, gracias, pastor. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga. De acá también los saludo el hermano Matías y el hermano Emilio, que están compartiendo ahí detrás de cámara. Bueno, aprovechamos a saludar entonces a toda la querida audiencia que nos está escuchando a través de la frecuencia de la radio 98.7, Radio Cristo del Camino. Recordamos los números de teléfono para nuestra comunicación. Te podés comunicar al teléfono de la radio al 299-424-6904. Repito, el teléfono de la radio para nuestra comunicación. Podés compartir con nosotros algún mensajito, algún pedido de oración. Podés también sugerirnos algún tema que podamos tratar también. La idea es poder profundizar en la palabra del Señor y poder tratar en lo posible aquellos temas que frecuentemente no se tratan dentro de la congregación, poder despejar también alguna duda. Así que podés enviarnos tu sugerencia de algún tema que quieras que podamos tratar. Te recuerdo el número de comunicación, te podés comunicar con nosotros al teléfono de la radio 299-424-6904. También en unos minutos más te vamos a dar los números de teléfono de comunicación para que te contactes con nosotros en privado. Después de terminar el programa de radio, te podés contactar con nosotros al 2996-08-2783. Repetimos el número. 2996-08-2783. Amén. Que el Señor Jesús nos esté bendiciendo. Y damos un saludito también especial a todos los hermanos que nos están escuchando desde su trabajo. Quizás también hay muchos que la última vez que hicimos un programa de radio pudimos ganar para Cristo a un hermano que estaba haciendo de seguridad. Estaba trabajando también en la noche de seguridad. Así que saludamos a todos los hermanos que se encuentran trabajando en estos momentos, como así también a aquellos que están internados en hospitales y los hermanos que están también privados de su libertad. Dios nos esté bendiciendo. De esta forma damos comienzo con la bendición del Señor. Así que voy a invitar a nuestro hermano Javier a poder hacer una oración para que la bendición de Dios sea sobre este programa. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único y eterno Salvador, Señor, te damos gracias, Señor. Padre Santo, Señor, verdaderamente, Señor, no somos nada delante de tu presencia, Amén. Señor. Señor y Dios, ¿qué seríamos, Señor y Dios, sin tu ayuda, Señor, sin el respaldo de tu Espíritu Santo, Señor Jesús? Bendito Dios. Señor, ¿dónde podríamos ir, Señor? ¿Qué podríamos hacer? Señor, realmente no podríamos hacer nada, Señor. Por eso
Señor, en este primer programa, Señor Dios, que podamos hacer Señor Jesús. con tus hijos, Señor Dios, Amén. en esta radio, Señor Dios y Padre Santo, y para que todo aquel que pueda estar escuchando, Señor, necesitamos, Señor Dios, tu bendición sobre nuestras vidas. Amén. La dirección, Señor Dios, de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas al momento de poder meditar en tu palabra. Señor, puedas ungir nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestros labios. Padre Santo, Sí, Señor, Jesús. que cada palabra salga con poder, Señor y Dios, Amén. Señor, para que pueda penetrar en el corazón Bendito de cada Dios. alma, Señor, que pueda estar escuchando. Padre Santo, Señor, la honra no es del vaso, sino es suya. Señor, Amén. todo lo que podamos hacer sea para la gloria de suya, Señor y Dios. Te lo rogamos, Dios Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único y eterno Salvador. Amén. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga. Hermanos queridos, bueno, para todos aquellos que tengan Biblia a mano, les sugerimos también, es importante que cuando se habla de la palabra del Señor y tenemos la posibilidad de estar siguiendo la predicación, podamos también leer la palabra. Así que les voy a invitar a todos aquellos que tienen su Biblia y los que no tienen la Biblia van a escuchar. Vamos a comenzar por el principio. Este es el primer programa de Testimonio de la Fe y vamos a comenzar por el principio, el Génesis, el libro de la creación. Así que bueno, vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor para nuestra meditación en esta noche. El título de la palabra, en la Reina Valera 1960, Génesis capítulo 3, tiene por título Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondiendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. Que el Señor Jesús me bendiga. Bueno, hasta ahí vamos a seguir con la lectura de la palabra del Señor. Que el Señor Jesús nos esté bendiciendo. Hemos tomado un pasaje muy conocido por el pueblo cristiano que nos habla del principio de todas las cosas, ¿no? De la creación, cómo fuimos creados, de dónde salimos. Bueno, aquí nos encontramos en la palabra del Señor, los primeros capítulos del libro de Génesis, nos da un relato de cómo fue la creación. En el primero y segundo capítulo vemos que Dios creó todas las cosas en 6 días y el séptimo día reposó. Dice que al sexto día, Dios en el primer día creaba, el segundo, tercero, cuarto, quinto, y dice que todo lo que Dios creó era bueno, y cuando Dios creó al hombre al sexto día, dice la palabra de Dios, que Dios vio que esto era bueno y en gran manera. Y aquí nos encontramos en el capítulo 3, un capítulo muy especial que nos marca el capítulo de la desobediencia y la entrada del pecado y la muerte también a toda la creación. La palabra del Señor nos muestra que Jehová Dios hizo un huerto dentro del Edén, creó todas las cosas, las que están en el cielo, como así también en la tierra, los animales del campo, y también creó al hombre a imagen de Dios y a su semejanza. Y luego que Dios creó al hombre, tuvo comunión con el hombre, Dios le mandó al hombre 2 cosas muy importantes.
Dios le dijo a ese primer hombre llamado Adán, que también significa el nombre de Adán, espíritu viviente, pero también significa salido de la tierra, porque realmente Dios creó al hombre del polvo de la tierra y dice que Dios sopló aliento de vida, espíritu de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Y dice la palabra del Señor que Dios puso a Adán en el huerto. ¿Para qué puso Dios a Adán en el huerto? Dice para que lo trabajase, para que lo labrase. Si bien el huerto no requería, el trabajo dentro del huerto no requería mucho esfuerzo, porque la tierra misma producía y los árboles producían los frutos necesarios para que el hombre pudiera ser sustentado, requería de un cuidado. Todas esas cosas requerían de un cuidado y requerían de un esfuerzo también. Este trabajo servía para que el hombre se pudiera ir entrenando físicamente, ¿no? Para que no perdiera lo que podríamos decir hoy, el tema de la musculatura, en fin, y para que el intelecto del hombre también pudiese ser desarrollado. Si bien el primer hombre que Dios creó era perfecto y había sido diseñado su cuerpo de tal manera que estaba diseñado para no morir jamás, porque el cuerpo mismo se regenera constantemente, y si bien Dios había hecho una obra majestuosa, maravillosa, también el hombre tenía que desarrollarse dentro de ese medio ambiente que Dios le había dado, dentro del huerto del Edén, y tenía un trabajo que hacer, un trabajo físico, pero también un trabajo intelectual, porque recorremos también en el capítulo 2 esa parte donde la palabra de Dios nos dice que Dios había creado todos los animales del campo y los trajo a Adán, para que Adán viera cómo les habría de poner el nombre a cada uno, y el nombre que Adán le puso a cada uno, ese es el nombre original por el cual se conoce cada uno de los animales. Resulta algo muy importante también poder entender, hermanos, que el nombre no es solamente una ocurrencia, sino que el nombre de todas las cosas reflejan las características de la cosa y también reflejan la esencia misma de todo lo que se le dio nombre. Y Dios dotó de un intelecto elevado, ¿no? De un pensamiento, de una sabiduría especial a Adán, de tal manera que con la observancia de ver a Adán, a cada animal que había sido traído por Dios, él tuvo la facultad de descubrir la esencia de cada uno y de ponerle el nombre conforme a la característica de cada animal. Y bueno, nosotros sabemos que siempre el que da el nombre a algo es el autor de la cosa, es el que le da origen. Cuando alguien forma un libro, el autor es el creador de ese libro, y es el creador del libro el que tiene la facultad como para poder titular, darle el nombre a su creación. Y cuando Dios creó al hombre, Dios le dio al hombre un nombre. Adán, espíritu viviente, salido de la tierra, y este nombre identifica la esencia, la característica, la naturaleza y la historia de ese primer varón que es Adán. Pero Dios también en un principio delegó, porque Él es el autor, el creador de todas las cosas. Dios es el único que tiene la capacidad, no hay otro. Dios es el único que tiene la capacidad creativa. Dios crea tan solo con el poder de su palabra. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se transformó, y la luz fue. Dios es el único ser que tiene la capacidad de crear de la nada misma, tan solo con el poder de su palabra, ¿no? Dios nos bendiga. Todo lo que nosotros hacemos, uno puede decir, bueno, el inventor, el creador de la mesa, de la rueda, de la lapicera, en fin, en realidad nosotros estamos modificando materia, elementos, y estamos dándole forma y estamos dándole una utilidad, pero la realidad es que la materia prima con la cual nosotros inventamos algo ya estaba creada, y esto es tan solo por el poder de la palabra del Señor. Dios nos esté bendiciendo. Y en estos primeros capítulos nos encontramos en sí la historia de la humanidad, ¿no? La historia del primer hombre llamado Adán. Dice que Dios trajo a
a todos los animales delante de la presencia de Adán, para que Adán, con esa capacidad intelectual que Dios le había dado, le ponga el nombre a cada uno. Porque Dios compartió, no tan solo Dios lo hizo a imagen y semejanza en cuanto a su santidad, hermanos, compartió con el hombre, sino que Dios también delegó en el hombre una autoridad. ¿Y cuándo lo vemos nosotros que Dios delega una autoridad en el hombre? En ese versículo bíblico que dice que Dios le dijo: tú te enseñorearás de las aves del cielo, de los peces del mar, de los animales de la tierra. ¿Qué le quiso decir el Señor con todo esto? Que Dios, como autor de todas las cosas creadas, delegaba sobre Adán la autoridad y el señorío de todas las cosas que se comprendieran dentro de la tierra. Tenemos que entender también, porque siempre está el debate, hermanos, entre nosotros, ¿no? A veces la gente o el mundo cristiano erróneamente culpa a la mujer, ¿no? O a esta primera mujer, a Eva, por haber desobedecido, y que nosotros hoy estamos relacionados o afectados por el pecado a causa de la desobediencia de Eva. Pero lo que tenemos que entender en un contexto bíblico es que Eva, como un ser, todavía no había sido creada cuando Dios establece las pautas y las reglas con las que el hombre se tiene que desenvolver dentro del huerto del Edén. Dios le había dado un trabajo que era labrar la tierra allí en el huerto, pero también le había dado un mandamiento. Y ese mandamiento que debía Adán también cumplir, Dios le dijo: de todos los árboles del huerto, y de hecho había todos los árboles que ustedes se imaginen, ¿no? De todos los árboles del huerto, y algunos que nosotros no conocemos, ¿no? Podrán comer. O sea que Dios le había provisto al hombre todo lo necesario para que él pudiera estar bien y que tuviera todo el alimento necesario, el sustento necesario para que él pudiera vivir y vivir cómodamente, ¿no? Dios nos bendiga. Es bueno también eso de entender que entre tanto que tengamos lo que necesitamos, estemos contentos con lo que tenemos, ¿no? A veces no esperar más para que esa ambición nos separe del propósito de Dios, y pedirle al Señor lo justo y lo necesario, y tampoco menos para que nosotros no murmuremos del Señor, ¿no? Pero Dios, en su soberanía, Dios conoce las necesidades de cada uno de nosotros, y Dios nos provee a todos y nos sustenta conforme a nuestra necesidad. Dice la palabra de Dios que no debemos afanarnos, poner nuestro afán en nada de este mundo. Que así como Dios ama y considera la naturaleza, los lirios del campo, las aves que están en el cielo, y les provee el Señor, ¿no?, su hogar, su alimento, y también viste a las hermosas flores del campo, así también, si Dios tiene cuidado de la naturaleza, cuánto más Dios tendrá cuidado de nosotros, ¿no? Dios nos esté bendiciendo. Entonces Dios había provisto al hombre todo lo necesario, y había puesto también un árbol cuyo fruto era el fruto de la ciencia del bien y del mal, del cual dijo Dios: no le tocaréis, porque el día que comieres también del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Aún no había sido creada Eva cuando Dios le dio este mandato, ¿no?, con severidad fuerte, lo cual también ponía a prueba la fidelidad de Adán, y ponía también a prueba la fe de Adán a la palabra de Dios, ¿no? También pudo haber faltado. Claro. A veces podemos tomar esto como en un contexto negativo y decir: ¿por qué, si Dios sabía, ¿no?, lo que iba a pasar, la naturaleza del hombre, en fin, por qué colocó allí un árbol cuyo fruto podía ser también negativo? Y podemos mirar en un contexto negativo todo esto, pero era necesario que el hombre pudiera también disfrutar del libre albedrío, o sea, el libre poder de decidir, ¿no?, si obedecer a Dios o no, porque de otra forma Dios hubiese plantado al hombre en una actitud robótica, y si no había nada con lo cual él pudiera probar su lealtad y su fe a Dios, bueno, iba a ser solamente una creación
que no iba a tener la libertad de poder elegir. Dios nos esté bendiciendo. Y aquí, en estos pasajes bíblicos, hermanos queridos, que leímos en el capítulo 3, ya habiendo hecho toda esta introducción, nos encontramos con este capítulo hermoso que nos habla de la desobediencia del hombre. Y dice aquí la palabra del Señor, comienza diciendo que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: de todo fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dios nos bendiga. Bueno, aquí en este ambiente tan tranquilo y tan pacífico como era el huerto del Edén, logra introducirse ahora detrás de la serpiente de un animal que en realidad estaba sujeto bajo la autoridad de ¿quién? ¿De quién tendría que estar sujeto a la autoridad de la serpiente? La serpiente era un animal más del campo, ¿no? Y todo animal estaba sujeto bajo la autoridad de Adán. Dice la palabra de Dios que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. No le vamos a atribuir a la serpiente un despropósito como un animal, como una señal maligna en sí, digamos, inherente a la esencia de la serpiente misma, sino que la palabra de Dios nos dice que, a diferencia, si bien Dios también le ha dado un grado, podríamos decir así también, de inteligencia, digamos, dentro de la naturaleza animal, a los animales, ¿no? Dentro de todos esos animales, la serpiente tenía una astucia especial. Lo encontramos también nosotros en otro pasaje bíblico, ¿no? Que dice la palabra del Señor: debemos ser mansos nosotros también como corderos y también tener prudentes como la serpiente. O sea, destaca, si bien todos los animales tenían características especiales, la serpiente también tiene una característica, había sido creada también con una característica especial, ¿no? Con una agudeza diferente a todo el resto de los animales. Pero no estamos hablando, cuando hablamos de este pasaje bíblico, de la serpiente como un animal, sino que entendemos que introducido bajo la imagen de la serpiente estaba la serpiente antigua, que muchas veces también el nombre de nuestro adversario, ¿no? Satanás el diablo, se figura muchas veces dentro del contexto bíblico. Dice que él anda, no como si fuera, pero anda como león rugiente, viendo a quien devorar. Y en el libro de Apocalipsis también lo encontramos asemejado a un animal místico, digamos como el dragón. Allí también se presenta como el dragón, o también la serpiente antigua, que de otra forma es llamada Satanás el diablo, ¿no? Y también el apóstol Pablo, en el libro de los Evangelios, también nos habla en parte de esto, ¿no? Y atribuye también que la serpiente no tentó a Eva simplemente como un animal, sino que estaba inducida, de alguna forma había tomado posesión Satanás el diablo. Ahora, Satanás el diablo, por naturaleza, ahora aparece, digamos, dentro de toda esta, de este pasaje bíblico. Dice que su nombre era portador de luz, y era un ángel de luz. Aunque bueno, sería tema de otro programa también, poder hablar de lo que sucedió antes de toda esta creación, que sería también un tema muy interesante para poder hablar. Pero imaginémonos por qué Satanás, el diablo, tuvo que estar detrás de una serpiente para poder entablar una conversación ahora con Eva. Podría haberse presentado tal cual era, como un portador de luz o como un ángel sobrenatural, lo cual creo que habría asombrado de forma bastante impactante la vida de Eva, la cual se estaba paseando también ahí dentro del huerto, y si hubiese visto quizás una imagen imponente, angelical, entendiéndose también los ángeles como superiores, también en cuanto a poder, autoridad a la misma creación humana, quizás hubiese sido un poco tajante, chocante, y que ella tuviera una conversación y hubiese sido un poco bastante llamativo. Pero sin embargo, Satanás el diablo eligió la forma y tomó el medio de intervenir dentro de este huerto,
utilizando a una serpiente. Alguien que a simple vista, o algo que a simple vista no generó temor en la vida de Eva. O sea, como No que causó algo- sorpresa. como que Es era algo que algo estaba normal. dentro de la naturalidad de la vida. Ellos, Adán y Eva, estaban acostumbrados también a tratar con los animales, ¿no? Aparentemente era algo inofensivo esta serpiente. O sea, como una cosa que se supone que está bajo la autoridad del ser humano, compréndase el ser humano como Adán o como Eva, podía llegar a producir algún daño sobre aquel que tenía una autoridad sobre los animales. Hermano Emilio, Satanás, el diablo, aprovechó, digamos, la astucia de la serpiente también también para trabajar desde ahí. aprovechó la astucia de la serpiente y también, digamos, se mostró de una forma inofensiva. Ojo, que en muchas ocasiones también esta serpiente antigua no ha muerto y puede presentarse también al cristiano. Se le presenta al mundo de una forma inofensiva, ¿no? Y también se le presenta al cristiano de una forma inofensiva. Y como una inofensiva criatura se presenta, pero aquí la palabra de Dios la descubre, que la serpiente era un animal más astuto, tenía una característica, una condición en su propia naturaleza, y se aprovecha Satanás, el diablo, de esta característica, y dice que empieza ahora a entablar una relación, una conversación con Eva. Dios nos esté bendiciendo. Y dice que le habla, y no encontramos aquí cuando le habla una actitud de sorpresa, ¿no? De Eva. No, lo hablábamos recién, de que ya habían hablado quizás antes con la misma serpiente, pero ahora Había una naturalidad terrible. terrible ahí, ¿no? Se aprovecha de las cuestiones naturales muchas veces el enemigo como para pasar sigilosamente inadvertido, ¿no? Desapercibido. Entonces, dice que ella habló ahora con la serpiente y dijo, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto? Si bien se refirió a algo que podría ser una verdad, o sea, Dios habló a la humanidad de los árboles del huerto, pero era una mentira el hecho de decir de que Dios había prohibido de que se comiera, ¿no? De hecho, Dios había habilitado había habilitado a Adán a comer de todos los árboles del huerto para su sustento, ¿no? Y ahí está el juego que muchas veces esta serpiente antigua, el enemigo de las almas, trabaja también en nuestra mente, bajando también los niveles de defensa y también haciéndonos dudar, tambalear con respecto a lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Usted dice que el diablo todavía engaña mezclando verdad con mentira, algo así. Tal cual, hablando a medias verdades, Claro. ¿no? Entonces, de esa forma se puede producir la duda. Cuando de repente algo de verdad se mezcla con la mentira, ¿no? Tergiversar la verdad. Claro, para tergiversar la verdad. Y de ahí repente- dudamos. Y ahí empezamos a dudar. Le costó también a la serpiente, no fue fácil poder engañar a Eva, ¿no? Y dice que Eva también respondió a la serpiente y dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella tenía entendido, sin duda, que la transmisión de este conocimiento del mandato de Dios se lo había dado a Adán, porque ella todavía no había sido formada cuando Dios le dio este mandamiento a Adán. Y ella responde, no es así, ¿no? De todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ¿no? Sigue también destilando ese veneno de la duda en la mente de Eva, y agrega y dice, sino que sabe Dios, como atribuyéndole a Dios algo oculto, un despropósito, algo como que Dios no quería que se supiera, que se manifestara. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios nos bendiga.
la gran tentación de la serpiente antigua fue igualar a la humanidad a la altura de Dios en cuanto al conocimiento y en cuanto a la sabiduría, y le dijo: seréis como Dios, ¿no? El hombre y la mujer supieron desde un principio que si bien ellos tenían autoridad dentro del huerto, ellos estaban bajo la autoridad del Creador, bajo un gobierno mayor, que era el gobierno celestial, que era el gobierno de su Creador. Instintivamente, digamos que, bueno, en un principio también, digamos que este fue el pecado de Satanás, el diablo, ¿no? Él dijo: subiré a los altos entre las piedras de Dios y seré semejante al Altísimo. Ese fue el pecado de Satanás, el diablo, la admiración propia a tal punto de desafiar, ¿no? A Dios mismo y su guianza, y no depender, transformarse en un ser independiente del Creador. Y esto mismo quiso transmitirle a través de estas palabras a Eva, y le dijo: ¿sabe Dios que no moriréis? Primero, eso era una mentira, porque la realidad es que ellos de hecho murieron espiritualmente, porque la palabra muerte es una palabra que, si bien a nosotros nos representa mucho temor, significa separación. Y la primera muerte que hubo dentro del huerto del Edén no fue la muerte física, porque evidentemente vemos que en el momento en que Adán y Eva comieron del fruto, no murieron inmediatamente después de haber comido físicamente, pero sí hubo una muerte espiritual. Una separación. Hubo una separación entre Dios y su creación. Y eso lo vamos a ir viendo también en los pasajes, en los versículos que siguen, ¿no? Dios nos esté bendiciendo. Dice que sabe Dios que no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa fue la provocación, la tentación de la serpiente. Aún hoy en algunas iglesias predican esto de que somos dioses, no iglesias evangélicas, pero a otras iglesias que hablan de este tema como que seremos dioses también, siembran confusión. Sí, bueno, la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos también se levantarán profetas conforme a los deseos de su propio corazón, ¿no? Y tendrán este espíritu anticristo también, ¿no? Todo lo que se opone a las cosas de Dios, interponiendo o pasando por alto, digamos, al Creador, y exponiendo el valor de la creación antes que el Creador mismo. Dios nos esté bendiciendo, ¿no? Y dice la palabra de Dios que: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, luego de un momento de conversación con la serpiente. Ha sido tema de charla de toda la vida de todos los cristianos. Este versículo, este pasaje es como que da para hablar, no sé, yo calculo que los que están escuchando la radio también deben estar ahí esperando a ver qué va a decir al respecto de todo este tema. Claro, ¿no? Porque es un tema como que se ha dado y sí, desde el principio. No le fue fácil a la serpiente engañar a Eva, ¿no? Y también fijémonos acá cómo comienzan a trabajar los sentidos, ¿no? Los sentidos humanos, en lo que es el tacto, la vista, el gusto, el olfato, ¿no? Dios nos esté viendo, dice, porque ella primeramente vio. Dice la palabra de Dios que la lámpara, la ventana del cuerpo son los ojos, ¿no? Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con lo que nosotros estamos mirando, porque lo que miramos muchas veces podemos codiciarlo. Dice la palabra de Dios: cualquiera que mirara a una mujer, ¿no? Que no sea su esposa, la codiciare dentro de su corazón, ya está pecando delante de la presencia de Dios. Dice que vio la mujer también con sus ojos que el árbol era bueno. Ahora, perdón, pastor, qué terrible, porque hasta yo me imagino que Eva no era la primera vez que había visto el árbol.
Yo creo que No, no era la primera vez. por ahí. Claro, no era la primera vez que había visto ese fruto encima. Pero ahora, qué terrible que es, porque ahora la serpiente antigua de la que estaba hablando vino, sembró esa duda, sembró esas cosas feas que por ahí siempre siembra la serpiente antigua, Satanás, el diablo. Y ahora cuando sembró eso y le dijo que iba a ser más que el Altísimo, como le dijo que iba a tener el conocimiento del bien y del mal, ahora ella, como usted dice, lo miró ahora de otra perspectiva Tal a cual. ese fruto, porque antes lo había mirado siempre. Claro, pero justamente porque ahí estuvo la obra de Satanás el diablo, porque Satanás el diablo es el gran tentador, ¿no? Entonces, ahí se incorporó, quizás habitualmente Eva podía estar mirando o viendo, paseándose por el huerto, sabiendo que estaba el árbol de conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y no pasaba nada. Pero ahora nosotros tenemos un adversario, dice la palabra de Dios. Ese adversario es el tentador. Y es un adversario que no se duerme, que constantemente nos está tentando y nos está mostrando cosas que a la simple vista pueden parecer buenas, ¿no? Puso pensamiento en la mente. Sembró la ahí unos tentación. pensamientos que ya le hicieron dar vueltas en su mente y ahí es donde él Y comenzó a desear, Sí, ¿no? Desear con sus ojos, y dice que ella vio que el árbol era bueno, pero no era bueno el árbol, ¿no? Y era bueno, y a veces miramos cosas nosotros porque el enemigo nos hace pensar que eso es bueno. Ahora, pastor, esto es lo que yo le comentaba, obviamente en la vida del cristiano, de nosotros, ¿no? De todos los hijos de Dios. Al transcurrir el tiempo, pasa que nosotros a veces le decimos como cristianos que, o a veces tenemos por costumbre decir que ha pasado el primer amor, o nos hemos enfriado, o estamos viendo cosas que antes no veíamos. Por ejemplo, nosotros como en la vida de cristiano podemos ver un montón de cosas. Incluso a veces vemos cosas que son malas, pero no las tomamos. De hecho, pecado, desobediencia y un montón de otras cosas más. Pero qué terrible que nosotros ahora la palabra de Dios nos ayuda a discernir a nosotros, porque ahora cuando nosotros empezamos a codiciar algo nuevo que antes no codiciábamos, que estaba a nuestro alcance, pero no lo codiciábamos, no lo mirábamos diferente, nosotros podemos discernir que ya algo el diablo, Satanás, está sembrando o quiere sembrar en nosotros cuando nosotros la vista se nos va, cuando los pensamientos se nos quieren ir a tomar algo o ir a hacer algo que antes no lo hacíamos por temor a Dios o por la orden directa de parte de Dios, ya hoy lo estamos haciendo y eso nos ayuda a discernir que algo está pasando. Y sí, sembró la duda, sembró el inconformismo, porque, a ver, mi pregunta es, los demás frutos exquisitos de los árboles del huerto, que habían un montón, ¿no eran buenos? ¿No eran agradables a los ojos? ¿No eran codiciables también, como para poder sustentarse, como para poder alimentarse? Sí, lo eran, porque era todo lo que el hombre necesitaba para poder vivir y para poder subsistir. Pero dice que acá la tentó de esta forma, ¿no? Y la llevó, la indujo, la condujo, porque eso también es el trabajo del engañador. La tentó de alguna forma para que ella pudiera observar de una forma distinta al árbol. Dice que ella encontró que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ahí está el tema también. Dice que era un árbol codiciable. O sea, el tema muchas veces está cuando no nos contentamos con lo que tenemos, sino que codiciamos algo más. Dios nos bendiga, ¿no? Y esa codicia le hizo tomar la decisión, dar el paso a la puerta. A la segunda T, porque la primera T fue la tentación, Sí. y la segunda T fue la transgresión. Transgredir es pasar por alto una ley establecida. En este caso era la única ley que Dios tenía dentro del huerto del Edén, ¿no? Era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto, dice la palabra de Dios. Ahora no tan solo que lo percibió, digamos, con sus ojos, ya lo estaba como palpando dentro de su paladar, también lo tocó, tomó de él, comió, y ahora no se vio conforme. Claro, no se vio conforme. Bueno, pero el tema también, notemos esto, que cuando ella lo toma, no pasa nada. O sea, lo codicia, el enemigo engaña,
marea de alguna forma la mente, la hace bajar sus niveles de estar a la defensiva con respecto a la desobediencia y la hace comer del fruto que Dios había dicho que no comiera, y ella comió y no pasó nada, ¿no? No le pasó nada, pero dice que ella fue y le dio a comer a su marido. Y ahí es donde se nos produce el problema de pensar, a ver, tanta vuelta dio la serpiente para que Eva pudiera comer y simplemente le llevó el fruto a su marido y él comió así como ella. Porque ¿no? el marido va a confiar en él. Claro, el marido confía. ¿Qué les parece, hermanos queridos? Bueno, saludamos a toda la audiencia que nos está escuchando, seguramente deben haber algunos mensajitos. Si pasamos a una alabanza, ¿no? Como para poder hacer una pequeña pausa y luego seguimos analizando la palabra del Señor. Sí, también para poder envíenos un mensajito, díganos lo que ustedes opinan, lo que ustedes porque con esto también. como quedamos acá es como... Sí, vamos a poner acá un pelito, vamos a escuchar una alabanza y luego continuamos con más testimonios de la fe. Pero es eso. Excelente. Podemos hablar ahora. Fíjate. Pero bueno, el pampa. ¿Están escuchando? ¿Hay algún otro mensajito? Me preguntan, me dice, pastor, ya empezó porque se descargué la aplicación, pero se escucha solo la música. ¿Alguno podría ir más o menos contactarse? Claro, pero manda, fíjate por la aplicación si se escucha música o se escucha nada. Ahí. Pregunta que la base también están escuchando el fondo. Ah, pero ahí ponían la película pastor. Ah, ya. Proceso Argenio. Hola, buenas noches. Viendo y escuchando aquí en Pampa Mayor, salud, hermano de la iglesia, Solán, de la bendiga pastora, Silvia González, de la bendiga pastora hermano, Débora Paulacina. Hola, bueno, están viendo Entre Ríos, con Vicente los estamos viendo, muchas bendiciones, los extrañamos. Escucha, pero de acuerdo si para la vamos. Saludos de Chile, querido hermano, Elías Calderón. Sí, ahora sí. ¿Eh? Mucho, 28 minutos de programa. Anotaste la alabanza. La alabanza del coro menor, cuando pienso se llama. Cuando pienso se llama la alabanza. ¿Se escucha? De acá sí. ¿Se escucha? Pero de ahí creo que te he preguntado. De acá se escucha no la alabanza. No la alabanza. Pero ahora me quedo. Bueno, que el Señor Jesús nos bendiga. 21 y 50 minutos
Ya hemos pasado 50 minutos del programa, la verdad que no me di ni cuenta. Dios nos esté bendiciendo. No sé si por lo que estábamos hablando por los nervios, no sé si no sé qué. Bueno, tenemos, hermanos queridos, algunos mensajitos también, de algunos saludos de los hermanos. Saludamos también a los hermanos de Pampa del Malleo que nos están escuchando. Muchos saludos A toda la familia Pichiñanco que nos está escuchando allí también, de Pampa del Malleo. A 35 kilómetros de Junín de los Andes, rumbo a la cordillera, encontramos la comunidad Painefilú de Pampa del Malleo, así que los hermanos nos están escuchando. Que el Señor Jesús les esté bendiciendo. Saludos también para Entre Ríos, nos están escuchando desde Entre Ríos. Desde Entre Ríos, aquí el hermano Vicente, la hermana Paola. Vicente, Dios te bendiga. La verdad, muchísimos años que no nos hemos visto. Qué lindo también poder saber de ustedes y que nos están escuchando en este programa. Bendiciones también para la hermana Graciela, la hermana Claudia, que nos está escuchando allí desde China Muerta. Y bueno, hemos traspasado también la frontera, que está el hermano Elías Calderón, de allí también de Santiago de Chile, nos está saludando. Así que Dios bendiga también a nuestro hermano Elías, el hermano Solano también, que está allí dentro de la audiencia. Que Dios nos esté bendiciendo. Bueno, para aquellos que quizás están escuchando en este momento, estamos hablando de la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 3, ¿no? Y ya vamos por el versículo 6. Por el versículo 7. 7. No, 6, tiene razón, hermano Javier. Dice, bueno, vamos a retomar un Casi al final del 6, por eso. Habíamos dicho que le había costado también un poco a la serpiente engañar a Eva y motivarla también para que ella pudiera comer del fruto. ¿Quieres decir algo, hermano? Sí, que la serpiente engañó a la mujer, le costó engañar, le hizo un trabajo, pero acá dice que la mujer le dio también a su marido, el cual comió así como si nada. Amén. O sea, Y pareciera no como nada. un poquito como que, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Qué nos está pasando? Bueno, pero también tenemos que entender que si el enemigo de las almas hubiese ido directamente a quien representaba la autoridad sobre el huerto, hubiese sido muy probable que el pecado original no se hubiese dado, ¿no? Debemos entender que Dios formó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre y también del hombre sacó a la mujer. Cuando el hombre estaba solo, le dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, sino que le haré una ayuda idónea, ¿no? Y de la costilla de Adán, Dios sacó a Eva. Y cuando Adán vio a Eva, que había sido formada, Dios, en esto también tenemos que entender que Dios fue el primer médico, cirujano, porque dice la palabra del Señor, y el primer anestesista, porque Dios También hizo caer en un sueño profundo a Adán y abrió de su costado, sacó de su costilla y formó a Eva, y luego cerró la carne en su lugar, y cuando Adán despertó, vio esa hermosa mujer, y Adán dijo, cuando la vio deslumbrado, enamoradísimo, en amor a primera vista, dijo, esto ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón ha salido. Bueno, no era muy lindo el primer nombre de la mujer, ¿no? Había sido llamada varona, ¿no? En todo alegría y orgullo que tenía Adán en este buen sentido, porque había salido también de su propia carne. Dios nos esté bendiciendo. Pero tenemos que entender que dentro de la sabiduría de Dios, Dios formó al hombre con una capacidad intelectual, como ya habíamos mencionado anteriormente, un ser inteligente, un ser con sabiduría, de tal forma que Él le dio el nombre como si fuera el autor a todos los animales del campo, entre otros trabajos también que Adán tuvo que realizar dentro del huerto, pero Dios le dio una ayuda idónea. O sea, la mujer también, desde todos los aspectos del propósito de Dios, la mujer es receptora, ¿no? Y la serpiente fue tan astuta que acudió a quien pudiera recibir, ¿no? Claro. La mujer es receptora en todos los sentidos bíblicos y de la vida, ¿no? Dios en su diseño sacó a la mujer de una costilla,
¿no? Y siempre decimos también no de un hueso de la cabeza para que se crea superior al hombre, ni el hueso del pie para que el hombre la pisotee, sino como una compañera que esté al costado, debajo del brazo para ser contenida, porque la mujer como es receptora también tiene que recibir el amor, ¿no? El origen de la paternidad, y en esto también entendemos que la palabra de Dios nos muestra a Dios como padre y no como madre, porque el origen de la paternidad también tiene que ver con la esencia misma de Dios, y dice que Dios es padre, y Dios es amor, y la esencia de la paternidad es amor, y cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, también le transfirió al hombre esta esencia misma de la paternidad que tiene que ver el amor, y el amor es aquello que también nos permite contener, que nos permite... sí. O sea que no es como a veces por ahí se escucha que el amor solamente lo da la madre. No, totalmente errado, ¿no? La mujer también fue creada por Dios para ser amada, para ser contenida, para ser querida, ¿no? Dios se la dio al hombre para ser una compañera perfecta que lo complementara al hombre, pero tenemos que entender que si bien procedemos todos de una misma sustancia, de una misma carne, de la misma naturaleza humana, estamos diseñados por Dios de una forma muy diferente, hombre y mujer, y Dios nos dio un género distinto, ¿no? Que tiene que ver también con características únicas de nuestro género, ¿no? Del género masculino y del género femenino, y la mujer en todos los sentidos fue creada y diseñada por Dios para ser receptora. Entonces, si quería sembrar veneno o la semilla del mal en un lugar tan sano y tan santo como era el huerto del Edén, decidió la serpiente antigua, que en realidad era Satanás el diablo, mostrarse como algo ingenuo, como un animalito del campo, en medio del huerto a Eva, para no despertar mayores sospechas, ¿no? Y introducir también de esa forma su veneno. Pero también la mujer, no tan solo que es la compañera y la ayuda idónea que Dios ha formado, sino que Dios ha dotado a la mujer de una capacidad, la mujer tiene una característica especial que tiene el poder de influir sobre las decisiones del hombre. Si bien el hombre desde un principio representa todo lo que es la autoridad, ¿no? La mujer tiene la capacidad de influir sobre la vida del hombre, ¿no? Por eso la palabra de Dios también hace una recomendación y dice: no unáis yugo desigual con los gentiles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el hombre también cuando vaya a elegir tiene que saber elegir, ¿no? Porque la mujer que te va a tocar por compañera o que vos vas a elegir también va a tener la capacidad de influir para bien o para mal. Y uno como varón siempre está confiando entonces en la mujer. La confianza es que en realidad está dentro de nuestra genética, digamos. La mujer tiene una gran capacidad para poder influenciar en la voluntad del hombre. Entonces, también dice la palabra de Dios que la mujer es como un vaso frágil. No vamos a decir que carecía de inteligencia, porque está más que demostrado que no le fue fácil a la serpiente poder engañar a Eva y seducirla a la tentación, porque se notaba que la mujer tenía un alto nivel intelectual, ¿no? Dios nos esté bendiciendo, no le fue fácil, pero sí la mujer es más dada que el hombre a la parte sentimental y el hombre es más dado a la parte, digamos, racional de la cosa. Por eso que muchas veces encontramos esas típicas peleas que tenemos muchas veces por no poder entender nuestra propia naturaleza, que tienen que ver como, por ejemplo, a los hermanos que nos están escuchando, la mujer se esmera, ¿no? O sea, la mujer es receptora, dale algo y te va a potenciar todo lo que vos le estás dando, ¿no? Buenamente hablando, el hombre aporta una semilla y la mujer te transforma en 9 meses una hermosa criatura y va recibiendo, pero a la vez va transformando y va perfeccionando todo lo que ella va recibiendo. Dale de repente una casa y te la va a transformar en un hogar, porque es la mujer mayormente la que se va a encargar del detalle, del color de las cortinas, de cómo va esto y va lo otro, y es la mujer también que tiene esa gentileza y ese detalle también para poner un florero en la mesa cuando estamos comiendo, y de repente nosotros como varones llegamos del trabajo y no nos damos cuenta, ¿no? Vamos a comer sin florero, sin nada. Sí,
Podemos comer sin florero, con florero no nos damos cuenta ni siquiera el detalle, y ahí vienen las primeras peleas, ¿no? En el matrimonio. Así que, hermano, un consejo: tenga buen ojo, sepa observar también, observe los detalles, entienda también de la forma en que Dios creó a la mujer para ser sensible, para tener una sensibilidad especial también. Y en este sentido, bueno, uno de repente si come y no tenés en cuenta el florero y el color de las flores, te va a decir, sos un insensible, ¿cómo no viste el florero? ¿Cómo no viste? Yo me esfuerzo para que la casa, las cosas estén en condiciones, y de repente vos llegás y quizás el hombre está pensando en cómo tiene que pagar las cuentas a fin de mes, o preocupado en cosas que de repente, vamos a decir lo que es, no somos tan demostrativos por nuestra propia esencia y por la rudeza de repente de nuestra labor, porque obviamente Dios, inclusive hasta en la forma del cuerpo, nos diseñó de forma distinta para que el hombre también sea más fuerte que la mujer en cuanto a lo físico, para que el hombre lleve más carga física en cuanto a su trabajo, en cuanto a su labor, que la mujer, ¿no? Pero obviamente, ¿qué sería de la vida del hombre sin la mujer? ¿Qué sería de la humanidad sin la mujer? ¿No? Entonces, el enemigo astutamente empezó por el vaso frágil, ¿no? Que no por ser vaso frágil significa que era un ser intelectualmente muy capaz, pero en su esencia y en su naturaleza, Eva era un ser receptivo, por lo cual, habiendo sido engañada, recibió, digamos, la tentación, y dice que ella le dio a comer al varón, ¿no? Y no es que de repente el varón en un acto de amor, digamos, le comió y todo. Bueno, él también tenía libre albedrío. Adán podría haber decidido y haber elegido no poner la palabra de Dios antes que cualquier cosa y no comer. Mirar a Dios primero. Claro, pero él tomó una decisión. Ahora, capaz que puede estar pensando alguno que está escuchando, pero Adán capaz que llegó y comió, no se fijó de qué árbol era. Porque eso también es la otra. Eso no está explicado. Si estábamos diciendo que llega a la casa, no le presta atención al florero, que llega y come nomás. Bueno, buen punto, ¿no? Claro, porque se dio cuenta que había comido el fruto del árbol. Le dio el fruto, no sabe si era el fruto del bien del mal, del que no se podía comer, del que se comió. Porque podríamos decir era tan ingenuo, tan inocente, pero no, obviamente tenía una capacidad intelectual bastante amplia como para darse cuenta de que no era el fruto que habitualmente había dentro. Porque volvemos a lo que decíamos hace un ratito con Eva, o sea, era un fruto que estaba ahí. O sea, que pasaba, o sea, capaz que pasaba, no sé si todos los días, pero pasaban y lo veían, sabían que no se podía comer. No sé si o lo agarró medio despistado, pero bueno. Algo pasó que no está. Y él decidió también. Confió, creo que estaba confiado. Estaba confiado, sí, pero seguramente deben haber tenido una conversación y decía que también este fruto era codiciable para alcanzar la sabiduría, y la serpiente dijo, seréis como Dios. Y ese es el gran problema de la humanidad, ¿no? Cuando el hombre cree que está capacitado para vivir una vida apartado de Dios, sin considerar a Dios en sus asuntos, vivir una vida independiente. Y quizás lo que él buscaba también comiendo de ese fruto, ¿no?, era una independencia de su creador, ¿no? Ser él su propio Dios. Y ese es el gran problema de la humanidad que tenemos en este tiempo, porque la sociedad que tenemos en este tiempo es producto del libre pensamiento del hombre, de creer el hombre que es su propio Dios y no contemplar el consejo de la palabra del Señor. Ya en el momento de que el cristiano dejó de consultar a Dios para hacer cualquier cosa, sea para cualquier cosa en el aspecto de la vida, dejó de consultar, ya haciendo ese acto, se cree con la capacidad de hacer todo con su autonomía, ¿no? O sea, él contemplaba que Dios tenía autoridad sobre su vida y él quiso ser su propia autoridad, ¿no? La palabra de Dios dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Sino que mire cada uno de sí con cordura, conforme a la medida, ¿no?, al porte que tiene cada uno. Entendamos que nosotros somos creación, no somos creador, ¿no? Que tenemos que tener en consideración al creador. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si nosotros no tenemos en consideración al creador? En una oportunidad, una señora, la cual me tocó visitar en el hospital, estábamos pasando con los hermanos haciendo oración, y una señora que tenía el pie enyesado, me dice, no quiero que ores por mí.
Y de repente me voy yendo y dice, no, un momentito. Y me para y me dice, yo quiero que me responda una pregunta. ¿Dónde está Dios cuando hay niños que se mueren en África? ¿Dónde está Dios cuando hay personas que matan a otros? ¿Dónde está Dios con tanta delincuencia, con tanto robo? ¿Dónde está Dios con todas las cosas malas que pasan en el mundo? Entonces yo le dije, señora, ¿me permite responderle dónde está Dios? Yo le puedo decir dónde está Dios. Dios está en el lugar en que cada uno le puso. Y Dios en este momento, yo le dije, en este momento Dios está en mi corazón. Yo en realidad no tenía, si bien hoy soy pastor, he visitado también como hermano en la fe, los hospitales, las cárceles, también he estado trabajando en la evangelización en la cárcel de mujeres. Humanamente no tengo nada que me obligue a poder visitar a un enfermo, a llevar una palabra de aliento, humanamente hablando. Porque en el Espíritu dice la palabra de Dios, dar por gracia lo que por gracia nosotros habemos recibido. O sea, gratuitamente hemos recibido la bendición de Dios, y cuando la presencia de Dios y cuando Dios nos bendice, tenemos el deseo también de que llevar la bendición a otras personas, ¿no? Entonces, cuando la mujer me preguntó dónde está Dios, le pude responder, Dios está en mi corazón. Porque yo le acepté, porque yo le recibí. Y como Dios está en mi corazón, el amor de Dios también está en mi vida. Y es por eso que quizás no teniendo ninguna obligación humana para poder venir, estoy acá, ¿no? Entonces yo le pregunté, digo, bueno, ahora usted me permite hacer una pregunta. Bueno, me dijo ella, si todas las personas, como los cristianos, como yo también, aceptaran a Cristo en su corazón, ¿usted cree que habría guerra? ¿Usted cree que habrían personas muriendo de hambre? ¿Ustedes creen que los niños estarían sufriendo si todas las personas hubiesen puesto a Cristo en primer lugar? Si Cristo es lo que enseñó, como Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Bueno. Si Cristo manifestó, fue la esencia misma de un Dios invisible, ¿no? Y Cristo es amor. Si todas las personas recibirían a Cristo en su corazón, díganme si las cosas no serían diferentes. De hecho, tenemos hoy en día, en los tiempos actuales, un presidente que ha decidido contemplar a Dios en primer lugar dentro de su nación, y es un ejemplo para todo lo que es Latinoamérica. El presidente Bukele también, que ha hablado mucho de la palabra del Señor, que ha antepuesto también la palabra del Señor ante muchas otras cosas, y de repente se ha visto favorecido también su gobierno. Pero si el mundo realmente de todo corazón recibiera a Cristo Jesús como su único y personal Salvador y nos rigiéramos también por la palabra del Señor, esto sería otra cosa. Que el Señor Jesús nos esté bendiciendo. Hermanos queridos, dice que la mujer le dio a comer el fruto a su marido, y el marido con su libre albedrío comió. Y en ese momento fueron abiertos los ojos de ambos. No fue, hermanos, hasta que Adán comió que se produjo algo dentro de su espíritu, dentro de su cuerpo. Algo se modificó, algo cambió. Dice que espiritualmente también fueron abiertos sus ojos. O sea, ahora se despertó una conciencia también en su vida. Dice que conocieron ambos que estaban, abrieron sus ojos y conocieron que estaban desnudos. O sea, ellos siempre supieron que estaban desnudos, ¿no? Siempre supieron. Pero ahora algo había cambiado. Esa mirada inocente, esa mirada sana, esa mirada santa que tenía cada uno con respecto a su cuerpo y al cuerpo del otro, ellos conocieron, inclusive se vieron a sí mismos y se vieron que estaban desnudos, ¿no? En realidad, el punto clave no está en la desnudez natural del propio cuerpo, sino que espiritualmente ahora se habían encontrado desnudos, y espiritualmente había algo que se había introducido el pecado, y había algo dentro de su espíritu que lo hacía sentirse desnudo delante de la presencia del Señor, y había quedado descubierta la vergüenza de su pecado. No desde un contexto físico, sino desde un contexto espiritual. Porque de repente es lo mismo que nos ha pasado a nosotros, que hemos caminado en este mundo, y cuando hemos llegado a la presencia de Dios, al conocimiento de Cristo, a un encuentro personal con Dios, nos hemos sentido avergonzados.
Porque nos hemos sentido que hemos estado al descubierto, al desnudo. Se ha visto delante de la presencia de Dios espiritualmente, y no hablo del cuerpo físico, se ha visto a la presencia de Dios nuestras propias miserias, que representan nuestra falla, que representan nuestro pecado, que representan nuestra desobediencia. Hemos sentido vergüenza. ¿Quién no ha llegado dentro de la casa del Señor avergonzado? Porque tenemos una conciencia que nos acusa. ¿Quién no ha considerado en su espíritu que de repente delante de la presencia de Dios estamos desnudos? ¿Quién no se ha ganado al principio de repente de una vida cristiana, de comenzar a buscar a Dios en la última banca del templo de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué ese instinto a escondernos? ¿Por qué ese instinto a huir? Porque delante de la presencia de Dios nos sentimos desnudos, y delante de la presencia de Dios están descubiertas todas nuestras miserias en un contexto espiritual. Ahora, el pecado se había introducido en ellos, ¿no? Y ellos reconocen que habían pecado y que habían faltado delante de la presencia de Dios. Ahora había una conciencia negativa dentro de su vida. Sabían que estaban en falta, sabían que habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor, y quedaron al descubierto. ¿Y qué pasó? Dice que ellos ahora se fueron, ¿no? Y cosieron hojas de higuera, ¿no? Digamos, para cubrir su cuerpo y hacerse delantales. Dios nos bendiga, hermanos queridos. Algo también se había producido físicamente, ¿no? Había otro tipo de pensamientos, ya los pensamientos no eran puros, los pensamientos no eran sanos. Salieron a esconderse, se formaron sus propias hojas de higuera, porque siempre está en la naturaleza nuestra el poder justificarnos delante de la presencia de Dios, ¿no? Hermano Emilio, ¿quiere compartirnos algo? Algo que se habla así en las calles, en la ciudad, la gente piensa que el pecado original tuvo origen sexual, digamos. ¿Esto no fue así o fue así? ¿Lo No. podría explicar? No fue así. No fue así, porque el libro de Génesis nos narra, digamos, los hechos de la creación de una forma explícita, ¿no? Cuando se nos habla de un fruto, de un árbol, no se nos está haciendo una alusión como una analogía a la sexualidad, no. Era un fruto. El árbol era un árbol. Qué buena la aclaración, porque por ahí la gente dice, no, porque el fruto del pecado era el sexo, y entonces es bueno aclararlo, ¿no? Sí, está muy bien aclararlo. De repente, literalmente ellos comieron de un fruto, ¿no? De ahí que vienen, hermanos queridos, y tengamos mucho cuidado con todo lo que escuchamos en internet, porque no todo lo que escuchamos en internet es válido. Acá lo único válido es lo que nosotros tenemos, que esto ha transgredido, o sea, ha pasado el tiempo, los siglos, dice el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Es lo único que nosotros podemos estar confiados plenamente en lo que nos dice la palabra. Tenemos que tener cuidado también con ciertas interpretaciones, como que dando ilusión también de que Satanás, el diablo, había seducido a Eva y había tenido una cierta intimidad, y que de ahí había nacido una raza de humanos también, fuera del huerto, de ahí encontró Caín, su esposa, un montón de cosas que no están dentro de un contexto, de un marco bíblico, que de repente estos libres pensadores piensan demasiado y empiezan con algunas historias que están fuera del contexto de la verdad de la palabra del Señor. Y digo esto y para poder descartar todo tipo de dudas, porque también algunos leen este pasaje bíblico, el capítulo 2, que también nos habla de la creación, y el capítulo 3, que en realidad ya nos especifica más, ¿no?, con respecto al hombre y a la mujer. En el capítulo 2 nosotros vamos a encontrar también la creación del huerto, como las características que tiene el huerto, cómo era la condición de vida del hombre dentro del huerto, y de la relación que tenía Dios con el hombre dentro del huerto. Pero ya en el Génesis capítulo 3 nos habla específicamente de la desobediencia, y nos adentramos de una forma más detallada con respecto a la creación. Pero el libro del Génesis, como así también los 5 primeros libros de la Biblia, por inspiración del Espíritu Santo, son atribuidos a Moisés. No hay un autor diferente del capítulo 2 que del capítulo 3. Es el mismo autor, nada más que en el capítulo 2 habla de una forma más genérica con respecto a los aspectos de la creación del hombre,
y de su posición dentro del huerto, y el capítulo 2, dije, ¿no? Sí, el capítulo 2 habla de esto, y el capítulo 3 nos habla de una forma más detallada y que apunta y pone el foco más que nada en lo que era la desobediencia y todo lo que produjo la desobediencia dentro del huerto. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque también muchos se preguntan y te dicen, ¿de dónde salió entonces pues la mujer de Caín? Esto quiere decir que estaban los Anunnaki, los reptilianos afuera, había otra gente, había otro tipo de raza, había sido formada otra mujer llamada Lilith, que nos habla en el capítulo 2 y en el capítulo 3. No. Hermano querido. Muchos lo llevan ¿cómo se dice? Después la tenía que hablar muy de reino. Evolución. A la evolución también. No, hermanos queridos, la palabra de Dios es tajante en este sentido, y entendamos también que Adán vivió cerca de 900 y tantos años, y dice la palabra de Dios que si bien nos especifica, ¿no? Los hijos, el nombre de sus primeros hijos, Caín y Abel, y el tercero que fue Set, que significa sustituto, porque Dios le sustituyó a Abel, el que había sido muerto también por manos de su hermano. También tuvieron muchos hijos e hijas, y la palabra de Dios también no puntualiza con respecto a todos los aspectos de la mujer y a los nombres también, sino que toma como punto referencial y fulano de tal, refiriéndose a su nombre, tuvo a tal hijo y ese a otro hijo, y así como fue produciéndose la genealogía en todo el contexto de la Biblia, ¿no? Entonces, pero notemos una cosa, que lo vamos a ver en los versículos más adelante, que como Dios le dio la autoridad a Adán, y Eva había salido del cuerpo de Adán, es Adán y no Dios el que le pone el nombre a Eva. Dios le puso el nombre a Adán, él le puso Adán, pero Adán en primer momento la llamó varona, pero después la llama Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes, y Adán fue el primer profeta, porque habló de parte de Dios, y este versículo bíblico es una profecía que se iba a cumplir durante el transcurso de todos los tiempos, porque dice que Eva, no hay Lilith, Eva es la madre de todos los seres humanos. Eva es la madre de todos los seres vivientes. Hermanos, hay una cosa que se llama el ADN mitocondria, ¿no? Que lo tienen también las mujeres en su matriz, ¿no? Dentro de su vientre, y esto lo comparten, es una copia exacta del original. Lo que los científicos han llegado a descubrir, hermanos queridos, que todas las mujeres tienen el ADN mitocondrial igual, y que es una copia exacta del original, y el original de una sola mujer. No hay varios orígenes. Hay una sola mujer que fue el origen, y que como ella comparte su matriz de forma idéntica, esto se comparte el ADN mitocondrial en todas las mujeres, a través del vientre de cada mujer se cumple la palabra de Dios y esa profecía que dijo Adán, que Eva iba a ser madre de todos los seres vivientes. Todos los nacidos de mujer somos hijos de Eva, porque comparte cada mujer el ADN mitocondrial que está en la matriz de cada mujer. Y la ciencia corroboró eso. Y ahí la ciencia corrobora. La ciencia antes, algunos científicos en tiempos antiguos decían, mientras más avance la ciencia, el hombre va a dejar de creer. Pero lamentablemente para ellos, ¿no? y buenamente para nosotros, todo lo contrario. Hoy la ciencia está corroborando que todo lo que dice la palabra del Señor, escrita hace más de 2000 años atrás, en muchos aspectos, están corroborando y comprobando científicamente de que lo que dice la palabra de Dios es una verdad, ¿no? Y dice la palabra de Dios que si nosotros callásemos, aún las piedras hablarán, y aún la arqueología, a través de las piedras, la ciencia han descubierto que todo lo que dice la palabra de Dios, como por ejemplo que Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego y azufre, porque la ciudad de Sodoma y Gomorra existe, y a través de los descubrimientos arqueológicos y científicos han dado fe, y no se saben explicar cómo, pero que de repente la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida por fuego y azufre, ¿no? Dios nos esté bendiciendo. Entonces, ellos hicieron delantales, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y dice que se taparon y quisieron cubrirse, porque es lo que hacemos de repente todos los seres humanos cuando no tenemos a Cristo en el corazón. Nos excusamos,
de nuestros errores. Nos excusamos de nuestra desnudez. La desnudez hablando de esto de que cada vez que nosotros pecamos, digamos, hay una mancha en nosotros que está al descubierto y hablando de nuestra desnudez espiritual. Y buscamos algo para tapar eso. Y buscamos de algo. No, pero yo soy bueno. Yo nunca maté a nadie, yo nunca le robé a nadie, yo nunca hice nada malo. Y somos buenos porque nos cubrimos con hojas de higuera, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene dado por Dios una conciencia que nos dictamina de repente y nos acusa de pecado, y el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, tenemos aquí la palabra de Dios que dice que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Había transcurrido un tiempo desde que Adán había comido del fruto. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros que había transcurrido un tiempo bastante considerable? No en poquitas horas, Adán iba a andar entre todos los árboles del huerto y iba a encontrar tantas hojitas de higuera y se iba a tomar el tiempo para hacerse un delantal. O sea, eso requiere bastante tiempo, ¿no? Él se había descubierto su desnudez, o sea, había encontrado que había transgredido una ley de Dios, que había pecado, que había una mancha ahora dentro de su espíritu, de su alma, que había sido corrompida, y había transcurrido un tiempo considerable. Y dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, porque esto era algo habitual, natural. Dios diseñó al hombre para tener comunión con el hombre, para que el hombre pueda escuchar la voz de Dios y que para que el hombre pueda estar conectado con Dios, ¿no? La presencia de Dios es lo que nos complementa a nosotros. La presencia de Dios es aquello que nos llena nuestras vidas. Pero dice aquí la palabra del Señor que Dios se paseaba, ¿no?, en el huerto, y ellos oyeron su voz y decidieron permanecer escondidos. ¿Cuántas veces, quizás en los tiempos de hoy, la gente a través de una predicación en la radio, quizás uno se sube a un taxi, a un Uber hoy en día, y escucha que alguien le habla de Dios en el camino, en el trabajo, en la escuela, se escucha hablar la palabra de Dios, y hay mucha gente que decide esconderse, ¿no? Cuando nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios por todos lados es porque Dios nos está llamando, ¿no? Dios nos bendiga, Dios nos está llamando. Quizás también, estimado oyente que estás escuchando la radio en este momento, tenés que sentir que Dios también te está llamando, Dios te está rodeando. Amén. De una u otra forma, ¿no? Y dice aquí que ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y esta traducción, al aire del día, significa la última brisa del atardecer. Antes de que la noche llegue, el aire del día, esta expresión, al aire del día, representa la última brisa de viento del atardecer antes que oscurezca. Ya había pasado un tiempo bastante considerable de ese día y Dios decide descender al huerto. Y esto también muchas veces es algo que los seres humanos no consideramos, porque no es que Adán pecó y inmediatamente Dios descendió para castigarlo, para darle una sentencia. Dios le dio tiempo a Adán. ¿Por qué Dios le dio tanto tiempo? Para que Adán se saliera corriendo, se escondiera, encontrara un buen escondite durante toda su vida y se hiciera delantales propio y se pudiera excusar. No. Tiempo para que pudiera meditar lo que había hecho. Para meditar. Para que pudiera corregir en parte. Para poder reflexionar, ¿no? A veces algunos dicen, no, Dios no existe porque mira, yo he hecho tantas cosas y no me ha pasado nada. O sea, tendrías que considerar sabiamente, primero, que la justicia de Dios no se escapa a nadie, ¿no? Dice que todos, grandes y pequeños, algún día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, del juicio de Dios no se escapa a nadie. El tema es que hay que entender que aún Dios miraba a Adán con ojos de amor, con ojos de misericordia. Él le dio un tiempo prudencial a Adán para que pudiera reflexionar sobre su error y poder presentarse delante de la presencia de Dios arrepentido y pidiendo perdón por lo que había hecho.
Pero lejos de todo esto, Adán seguía escondiéndose. Y aún habiendo escuchado la voz de Dios, que podía haber esto producido el llamado de Dios, un arrepentimiento en él, un reconocimiento de que había pecado y había faltado delante de su Creador, no sucedió esto. La voz de Dios se paseaba al aire del huerto y el hombre y su mujer, en vez de obedecer a la voz de Dios, dice que se escondieron, dice acá la palabra de Dios. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y a veces también esto sigue pasando en los tiempos de hoy, para los cristianos también, y a veces podemos estar dentro de la iglesia y podemos estar escondidos, ¿no? Espiritualmente, dentro del huerto espiritual, digamos. ¿Cuántas veces quizás Dios ha querido hablar con nosotros Amén. para que podamos volvernos de algún mal que hemos cometido? Del mal camino, ¿no? Y cada uno de repente tiene su propio árbol. Ocultando cosas, ¿no? Ocultando pecados. Claro, cada oculto llegando a la iglesia. Sí, a veces también, cada uno elige estar detrás de un árbol, ¿no? Yo me oculto delante de la presencia de Dios porque yo no puedo servir al Señor porque los evangélicos son todos falsos, ¿no? O son hipócritas. Y elijo el árbol de la justificación, de que por lo demás son hipócritas, yo me oculto de la presencia de Dios y no le adoro, porque el que se está ocultando no está adorando, no está cumpliendo el propósito. Dios nos hizo con un propósito, que la creación misma adore. A ver, la misma naturaleza nos enseña, los árboles y los animalitos, como las aves, de repente en la mañana, cada nuevo amanecer, cantan, y cantan con sus melodías alegremente. ¿Y a quién le cantan? Y le cantan al Creador. Y todo lo que respira alaba al Señor, incluyendo esto los animales y aún la naturaleza, los árboles, glorifican la magnitud del poder de Dios porque son todos creación de un Creador, ¿no? No podemos creer que esto es producto de la más terrible y espectacular explosión, ¿no? o de un error de repente, o de una explosión cósmica, porque desde un átomo, que es la partícula más pequeña que existe, hasta el universo que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? Todo está diseñado de una forma maravillosa y perfecta, y aún la máquina perfecta que es el cuerpo humano. Y aquellos que estudian la medicina se darán cuenta también de la perfección del ser humano. Lástima que como tenemos sentencia de parte del Señor, porque dijo el Señor: no contenderá después de este pecado mi espíritu con el hombre, sino que serán sus días hasta 120 años. La ciencia misma no alcanza a descubrir por qué nosotros a cierta edad nuestras células madres se dejan de multiplicar y empezamos a morir, ¿no? Nuestras células madres se dejan de multiplicar, por eso que el interés y el énfasis también de las grandes empresas transnacionales del mundo que tienen que ver con la cosmética y todos estos movimientos anti-age han puesto sus ojos también en los fetos humanos, porque se entiende que los fetos humanos están llenos de células madres, y con los fetos humanos también algunos a conveniencia les conviene también todas las leyes que apoyan el aborto para poder estas cuestiones que son ilegales después legalizarlas. Lo que es el trato de los embriones también para cuestiones cosméticas y que tienen que ver con la extracción de todas las células madres que contiene un feto para lo que es la realización de productos cosméticos y retrasar de alguna manera el envejecimiento del ser humano, ¿no? Dios nos bendiga, Dios nos esté ayudando. Hermanos queridos, el hombre está diseñado para ser eterno, pero la ciencia misma no alcanza a descubrir, y aquellos que estudian genética también, ¿no? ¿Por qué nosotros comenzamos a envejecer y morir a una cierta edad? Porque lo que no pueden entender es que hay una ley espiritual de la cual ningún hombre puede escapar. No puede escapar, ¿no? Dice que la paga del pecado es la muerte, y en Adán todos morimos, dice la palabra de Dios, pero en Cristo todos somos vivificados, ¿no? Y aguardamos la esperanza de vida eterna, y hemos heredado nuestro primitivo padre Adán. A consecuencia de su pecado, hemos heredado también nosotros lo que es la muerte. Dios nos bendiga. Y dice que la voz de Dios se paseaba al aire del día en el huerto, que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios dentro de los árboles.
No sé cuál será tu árbol, hermano querido. Si vos no estás en el propósito de Dios, si en este momento no estás haciendo lo que debieras hacer, teniendo todo el conocimiento de Dios, si has conocido a Dios, si has caído en falta, Dios te está esperando. Y así como Dios le dio un tiempo a Adán, también te lo está dando a vos. Quizás te encontrás con que has pecado delante de la presencia de Dios, pero tenés vida, tenés salud, tenés un momento, tenés un tiempo, tenés una esperanza, porque mientras haya vida, hay esperanza. ¿No? Algunos creen que hay esperanza aún después de muerto. No, la esperanza la tenemos mientras nosotros vivimos. Después de que morimos no hay más cosas para hacer con respecto a la salvación del alma. La salvación la tenemos que tener acá y tenemos que tener la seguridad de nuestra salvación mientras nosotros estemos con vida, ¿no? Dios nos esté bendiciendo. El hombre y la mujer se escondieron. Yo no sé cuál puede ser tu árbol, pero si en este momento te estás escondiendo delante de la presencia de Dios, tenés que entender que así como Dios llamaba a Adán y Eva, también te está llamando. Y el tiempo que Dios te ha dado un tiempo para reflexionar. Y Dios te permita también y te conceda el arrepentimiento, de tal manera que no tengamos el triste final que tuvo Adán, que fue desechado, no tan solo de la presencia de Dios, del huerto y de todo aquello que le producía, y fue desechado de la bendición misma, sino que por el contrario, que nuestro arrepentimiento por nuestro pecado, el pecado nos aleja de Dios, pero el arrepentimiento nos acerca a la presencia de Dios, el reconocimiento de que hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque ciertamente no estaba Adán en la posición de autoridad con la que Dios lo había dejado. Él había perdido la autoridad sobre todas las cosas del huerto. Descuidó el huerto. Descuidó totalmente el huerto, no estaba en el lugar propicio que Dios le había dado. La tarea que Dios le había encomendado la había descuidado. Imagínense que los animales andaban en armonía unos con otros y después del pecado, porque pareciera que no. Algunos dicen, no, pero yo no le hago mal a nadie por haber hecho lo malo. Pero el pecado trae consecuencias, no tan solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Y aún la naturaleza misma sufre como consecuencia del pecado de la humanidad. Y dice la palabra de Dios también que aún la naturaleza anhela la manifestación de los hijos de Dios, que quiere decir la restauración del ser humano a su propósito original. La misma naturaleza anhela la manifestación, que se manifieste el ser humano original como realmente Dios lo había establecido. Y nosotros como cristianos, ¿qué huerto podríamos estar descuidando? Y el primer trabajo que Dios nos da hablo como, por así decirlo, como padre de familia, como un cristiano. Es que ese es justamente el primer trabajo que Dios le da al hombre, es cultivar y trabajar la tierra. Y la tierra que cada cristiano tiene para trabajar, su huerto representa a su familia, ¿no? Su esposa. O sea, uno también tiene que cultivar su esposa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que uno también puede sembrar muchas cosas buenas en el corazón de una esposa, puede sembrar muchas cosas buenas en el corazón de un hijo, ¿no? Y conforme a lo que nosotros sembremos, cómo trabajemos la tierra, ¿no? Que representa también nuestro hogar, así también van a ser los frutos que nosotros cosechemos de ese trabajo. Entonces, y ese es un trabajo que cuando nosotros estamos, el trabajar dentro del huerto no era pesado, era un deleite que el hombre tenía, ¿no? El hombre se renovaba, el hombre crecía, el hombre se desarrollaba intelectualmente, el hombre se desarrollaba también físicamente, y en todos los sentidos, mientras él trabajaba dentro del huerto, el hombre crecía. Se sentía completo dentro del huerto. Se sentía completo y crecía espiritualmente, ¿no? Y el trabajo dentro de la casa, el trato con tu esposa, el trato de amor con tu esposa, el trato de amor con tus hijos, es algo que te tiene que edificar, que te tiene que dar un deleite, ¿no? El otro trabajo que está puerta afuera de tu hogar es el que tenés que ganar el pan con el sudor de tu frente. Ese trabajo está dado por Dios para que vos puedas sustentar tu huerto, ¿no? Pero a veces también los papás dicen, yo le he dado todo a mi hijo, yo he trabajado y que que otro, pero nunca le diste una palabra de atención, nunca le diste un consejo, nunca le diste una palabra de amor. O sea, que el primer trabajo que según Dios nosotros tenemos que establecer, que es el cuidado de nuestra familia, que es el cuidado de nuestro hogar,
que es el trabajo primario, el cual nos deleita, el cual nos hace crecer, de repente no se está cumpliendo, porque nos hemos volcado más al trabajo secundario, que es el de traer el pan a nuestro hogar, y hemos entendido que eso es el todo del hombre. No, eso no es el todo del hombre. Por eso a veces el cristiano se siente vacío. También el hombre se siente Se vacío. siente incompleto porque no cumpliendo con el mandato que tiene de parte de Dios de edificar el huerto, se siente incompleto. Claro, cuando uno de repente tiene un trabajo y sabe que no está cumpliendo con su trabajo, uno va a tener un sentimiento de frustración. Sabe que de repente lo que tenía que hacer no se hizo y se va a sentir mal. O sea, en el trabajo físico de cada uno, cuando vemos que no estamos rindiendo con nuestro trabajo, nos sentimos frustrados, nos sentimos mal, y el hombre también sentía esto, ¿no? Bueno, el trabajo que nos da deleite es el trabajo dentro de nuestra casa. El corazón propio de uno sería el huerto también, y el corazón de nuestro niño, nuestra esposa. Ahí Sería la sembramos tierra para sembrar. El corazón sería la tierra para poder sembrar. nuestro propio corazón y el corazón de... Fíjense que la palabra de Dios, el mismo Jesucristo, hace alusión, ¿no? De todo esto. Dice que la buena semilla es la palabra de Dios, ¿no? Y que nos representa a cada uno de nosotros como tierra. Sería como una tierra parte de un huerto. Ahora, qué lindo poder comprender, capaz que algún oyente también está escuchando la radio y no comprendía por qué se sentía de esta forma. Porque uno por ahí va a la iglesia y siente la presencia de Dios, pero llega a la casa o se va a acostar y siente que está en falta con Dios. Y esa falta lo lleva a esconderse de lo que Porque buscamos una excusa. Buscamos una excusa de ¿No? esconderlo. Un árbol excelente para podernos ocultar detrás de ese árbol y justificarnos de por qué no estamos en el lugar que nos corresponde. Porque la pregunta de Dios, ¿cuál fue? ¿Dónde estás? O sea, no estaba en el lugar que le correspondía estar, ¿no? Qué lindo poder comprender que Dios por su palabra, bueno, en esta noche está hablando para todos los que vamos a estar escuchando, y que Dios ha descendido también y quiere hablar con nosotros. Quiere buscar el momento oportuno para buscarnos y buscar ese arrepentimiento, porque quizás sin duda todos pecamos delante de la presencia de Dios y siempre estamos faltando, y quizás algo hemos hecho que nos ha alejado de Dios, nos ha alejado de tal forma que hemos descuidado el huerto, quizás el hogar, los hijos, la esposa, y hoy se siente tan mal de tal forma que si uno sigue ese camino, se va a encontrar con el camino que tuvo Adán, que fue desterrado el huerto. En cambio, Dios hoy quiere bajar, obviamente, quiere descender y hablar con nosotros para poder tener un arrepentimiento, porque Él quiere que nosotros tomemos esa responsabilidad de vuelta, la que Él nos dio. Originalmente, tal cual. Originalmente. ¿No? Esta pregunta, ¿cuántas veces también la hemos escuchado, no tan solo del mismo Dios, ¿no? ¿Cuántas veces de repente con nuestros propios hijos podemos escuchar en el transcurso del tiempo, ¿y vos, papá, dónde estabas cuando yo fui a la escuela? ¿Dónde estabas cuando yo crecí? ¿Dónde estabas? ¿No? Ciertamente nosotros tenemos un lugar. Tenemos un lugar en la sociedad, tenemos un lugar espiritual donde tenemos que estar, tenemos una posición dentro de nuestra casa, y no tan solo de repente como sustentador del hogar, porque Dios nos dio una naturaleza y Él nos compartió esa naturaleza, y esa naturaleza es la paternidad. Pero Padre es el que da origen, pero no tan solo un origen biológico, sino que da origen y es la fuente de nutrición espiritual, sentimental, en cuanto al conocimiento de todo lo que hemos traído a este mundo, ¿no? Porque Dios como Padre también, Él es Padre y Él es Creador, pero Él sustenta y Él mantiene toda su creación, y así también Dios nos compartió esa naturaleza a cada varón también de poder ser padre, que significa también que tenemos que amar, tenemos que sustentar, tenemos que nutrir, tenemos que trabajar la tierra, el huerto. Un buen hombre se da a conocer también por la calidad y por las virtudes de su mujer. Si bien la mujer también tiene una naturaleza propia y talentos propios que Dios le ha dado, nunca una mujer que ha encontrado un buen hombre al transcurso del tiempo se va a encontrar peor de como al principio. Cuando una mujer se encuentra con un verdadero hijo de Dios, con un verdadero hombre de Dios, y pasa el tiempo, y vas a descubrir que esa mujer fue bendecida con ese varón también, porque fue edificada, porque el huerto fue labrado, ¿no? Y también, y viceversa también,
Una buena mujer también trabaja en el corazón del hombre y el corazón de su familia, porque ella ayuda de potencia. Dios la ha formado como una potencia dentro para que en conjunto con el hombre tomen decisiones, si bien también una de las consecuencias de lo que estamos leyendo también, que en un principio la idea de Dios era que tuvieran en su naturaleza igualdad en cuanto a la autoridad terrenal, vemos también de que Dios después hace una diferencia y entre las sentencias que Dios le da a la mujer, que con dolor le dará a luz a sus hijos, y dice, tu deseo será para con tu marido y él se enseñoreará de ti. Dios ha transformado también, no por una cuestión de machismo ni feminismo, sino una cuestión de sabiduría de Dios, ¿no? La sujeción, ¿no? Sujeción no en un plano de esclavitud, sino en un plano de compañerismo, en un plano de respeto, en un plano de amor, en un plano de edificación y de ser complementarios, ¿no? Ahora, porque a veces se malentiende todo esto. Ahora cuando Dios desciende y se da cuenta que el huerto está descuidado, es terrible, porque en la vida cotidiana del cristiano, y por ahí lo que estábamos escuchando, no tan solo cristiano, sino la moneda corriente, discúlpenme la palabra, yo podía hablar bien expresivo, pero la moneda corriente es responsabilizar de toda la mujer. Y ahora cuando vemos que Dios ve que el huerto está descuidado, el versículo número 9, ¿sí?, dice que Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde? No la llamó a Eva. No, lo llama a él. Lo llama a él y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, vio descuidado el huerto y dijo, sí, ¿dónde estás tú? Ese era el trabajo de él. ¿Dónde estás tú? Entonces, y es una pregunta que todos los hombres también en algún día vamos a tener que responder delante de la presencia de Dios. ¿Dónde estabas tú referente a tu esposa? ¿Dónde estabas tú referente a tus hijos? ¿Dónde estabas tú? Y no, Señor, yo salía a trabajar y con el sudor de mi frente ganaba, pero no era solamente ese el trabajo. Porque el trabajo era labrar. Porque se me enseñó que la mujer se tiene que encargar del hogar solamente y todo con eso. Ella te va a potenciar, pero la fuente de amor, la fuente de contención, la fuente de aprendizaje, tiene que ocuparla también el varón, ¿no? Dios nos bendiga, porque si vamos al contexto bíblico, usted lee el Antiguo Testamento y también el Nuevo, y Dios se refiere a los hombres y le dice, y esto enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea que hay una carga espiritual dada a los hombres que tiene que ver con la instrucción y la enseñanza y la transmisión de valores espirituales, ¿no? De valores morales también, que cada uno de los papás tienen que transmitirle a sus hijos. La verdad que la palabra de Dios da para horas, ¿no? Referente a un solo versículo, poder tratar y poder profundizar. Ahora, hay que prestar atención también a la respuesta que le da Adán ahora a Dios después de que le dijo, ¿dónde estás tú? Dios ve descuidado al huerto, le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y ahora Adán, por haber comido, por haber recibido ese fruto que Dios mismo le dijo que no tenía que probar, que tomar, por eso que sembró la serpiente antigua. Ahora vemos que lo que ocasionó también fue que Adán ahora tuviera miedo. Tal cual. Tuviera miedo del Dios que hablaba cara a cara con el mismo Adán. O sea, conociendo a este Dios lleno de amor, de misericordia, y dándole el tiempo pronuncial que tuvo para arrepentirse, ahora la respuesta de Adán dice que no acató al llamado que le dio, porque dice la palabra que él escuchó la voz de Dios en el huerto. O sea, escondido la escuchó, y dice que cuando la escuchó la respuesta fue que tuvo miedo. Claro. El pecado nos produce miedo. El pecado nos produce miedo, totalmente, ¿no? Ahora, en ningún momento nosotros vemos que el Señor lo habla de una mala manera, tratando de atemorizarlo, sino que Dios lo amonesta con todo amor. Dios esperó que pasaran horas para que él reflexionara, para que él se arrepintiera, pero antes de que llegue la noche, el Señor decidió llamarlo, ¿no? Hacerle el último llamado, también para que él pudiera exponerse, ya que él se estaba ocultando. En algún momento Dios lo tenía que sacar a la luz, ¿no? Y habla con él y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿No? Y ¿saben qué, hermanos queridos? Usted puede andar corriendo en la vida, porque a veces también podemos escondernos en los árboles del tiempo. Usted dirá que, ¿cómo los árboles del tiempo? Sí, podemos escondernos en el árbol del trabajo,
yo no sirvo a Dios porque no tengo tiempo, porque mi trabajo no me lo permite, yo no sirvo a Dios por una u otra cosa, te vas a poder estar dando tus excusas y coser tus hojas de higuera, tus delantales, pero no creas que de repente no va a llegar el momento en que vas a tener que estar delante de la presencia de Dios. Porque a todos en algún momento de la vida nos llega el último aire del día, ya nos queda el último aire. Y cuando nos llega el último aire del día, todos nos enfrentamos a la pregunta de Dios: ¿dónde estuviste todo este tiempo? ¿Qué hiciste todo este tiempo? O sea, a Adán Dios le dio varias horas para que él reflexionara. Pero ¿cuánto tiempo te ha dado a ti? ¿Cuánto tiempo me ha dado a mí? ¿Cuántos años de vida nos ha dado para que lleguemos a una reflexión, para que salgamos dentro de los árboles del huerto y podamos ahora llegar a la presencia de Dios y reconocer? Porque Dios lo que estaba esperando es que el hombre se responsabilice de su error y que también produzca la palabra de arrepentimiento. Y en este sentido, Adán tomó una actitud bastante infantil, porque dijo: la mujer que tú me diste me dio, yo comí, la mujer hizo lo mismo, la serpiente me engañó, que eso también puede ser, digamos, referencia de otro programa que podemos hablar bastante también con respecto a esto, pero lo que podemos entender de repente es que a veces tomamos actitudes inmaduras, porque ustedes vean también las actitudes de los niños, cuando juegan y se pelean, siempre la culpa es: él me pegó, el otro me tiró el pelo. Siempre la actitud de un niño es responsabilizar al otro por un evento ocurrido. Y así también con una mente infantil, muchas veces caminamos, nosotros habiendo crecido, ya teniendo un cuerpo de hombre, y mis hermanas un cuerpo de mujeres, pero con una mentalidad de no haber crecido por dentro y de poder culpar al pastor, culpar a la vida, culpar el proceso, culpar a los hermanos, de por qué yo no estoy en el lugar que corresponde, por qué no estoy haciendo lo que yo tengo que hacer, ¿no? Un día todos nosotros nos vamos a enfrentar a esa pregunta. Adán, Dios lo llamó por su nombre y cada uno será llamado por su nombre y tendremos que responder a esta pregunta: ¿dónde estuviste todo este tiempo? Por eso tú que estás escuchando en este momento, y quizás puedes estar dentro de una iglesia y puedes estar escondido dentro de los árboles de la religiosidad, del enfriamiento de la fe, del amor, y quizás estás participando de una forma religiosa, yendo a los cultos, pero de repente no hay una pasión que te mueve por dentro, de repente de buscar un anhelo con Dios, y te podés excusar en un montón de cosas, y inclusive hasta de malas experiencias que podés haber pasado dentro de una iglesia. Pero la realidad es que nada nos va a excusar delante de la presencia de Dios, y nada nos va a justificar del trabajo que no hicimos y que teníamos que hacer. Labrar nuestro huerto, que no tan solo representa nuestra familia, sino nuestra vida espiritual. Edificar nuestra vida espiritual, dar frutos en nuestra vida espiritual. Todos en algún momento vamos a tener que responder esa pregunta. Muchas veces uno, cuando sale a entregar tratadito en la calle, o sale a predicar, o al hospital, o algún lugar, se encuentra con los hijos de Dios y las hijas de Dios que están apartados de Dios y de la iglesia, por así decirlo también. Y me ha tocado por ahí escuchar también a muchas almas que la respuesta, cuando uno le dice acércate a Dios, que Dios te está llamando, la respuesta es: tengo miedo. A mí me han dicho varias veces: tengo miedo porque no sé que Dios porque se nos ha pintado. Dios, decía una hermana que estaba antes del programa de nosotros, la que cerró con la oración, que Dios sí es verdad que fue consumidor, y Él es misericordia, es grande misericordia. Y la pregunta que siempre le decimos nosotros cuando estamos predicando: acércate a Dios, porque hoy hay tiempo, y hoy hay tiempo, hoy la palabra de Dios está hablando a tu vida, a mi vida, y a todas esas almas que están escuchando, que se acerquen a Dios. Dios está llamando porque la respuesta de toda esa gente: tengo miedo de lo que me vaya a hacer a Dios. ¿Por qué? Porque pequé con esto, pequé con lo otro, y tengo miedo de que si voy a la iglesia Dios me va a condenar o me va a juzgar. Que de hecho Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Ahora la pregunta a esto es la siguiente, para todas las personas que sienten y piensan de esa forma: ¿sabía Dios que Adán había pecado? Sí. ¿Sabe Dios también, conoce nuestro pecado? No nos podemos esconder del rostro del Señor, podemos ocultar nuestro pecado. También nadie se pudo esconder ni huir, porque hay un caso de Jonás que quiso huir de la presencia de Dios, quiso recorrer kilómetros y kilómetros, y no.
y nada nos va a salvar, ¿no? De algún momento presentarnos delante de Él. Ahora el tema está es que sabiendo Dios que el hombre había pecado, el amor de Dios todavía lo seguía llamando. A eso iba. Amén. Y puede ser que en tu vida haya pecado y que sientas temor de volver a los caminos de Dios y de volver. Y no te voy a mentir, no te va a ser fácil, porque también va a tener que pasar un proceso en que Dios tenga que restaurar tu vida. De purificación. ¿No? Y de purificación de tu ser, y que bueno también que dentro de la iglesia que Dios te dé puedas estar acompañado y también instruido y alimentado y fortalecido por la palabra de Dios. Pero hoy te animamos a no quedarte escondido dentro de los árboles del huerto. Hoy te animamos a salir, a reconocer, a tener una actitud madura delante de la presencia de Dios y a reconocer como pecado delante de su santa presencia y no a culpar a otro de nuestros propios errores, sino que maduramente, ahora con una mente madura, podamos reconocer que yo he pecado delante de la presencia de Dios y confesar nuestro pecado como le confesó su pecado a David delante de la presencia de Dios, y él se hizo cargo por todo lo que había hecho, y dice que David llegó a ser reconocido como un varón conforme al corazón de Dios. Ser conforme al corazón de Dios no significa ser santo, porque de hecho Moisés fue un homicida y David cometió adulterio también y fue cómplice de un homicidio. Ser un varón conforme al corazón de Dios quiere decir que más allá de nuestra naturaleza pecadora, ¿no?, haya en nosotros un deseo de agradar a Dios y también un deseo de podernos arrepentir. La hora se nos está pasando. Sí, estaba pensando en eso y digo, bueno, pastor, bueno, lo que pasa es que uno cuando se pone a hablar la palabra del Señor, habla, uno se va abriendo también el entendimiento y puede decir muchas cosas lindas. La verdad que yo de la palabra también, precioso, me quedo con esto, porque vamos a ser sinceros, muchos nos ha pasado y que hemos hecho cosas malas delante de la presencia de Dios y pensamos que no hay salida, que Dios nos está llamando solamente para condenarnos. Y hoy la palabra de Dios está llamando a tu vida para que puedas acercarte a Él, para que puedas retomar el trabajo que Él te ha dado de poder primeramente administrar el huerto, que es tu casa, y también quizá alguien está escuchando que haya dejado los caminos de Dios y que le haya dado también, por así decirlo, como acá tenemos al pastor Héctor Sobarzo, también hay varios hermanos que han dejado los caminos de Dios, o han dejado el trabajo, la labor por cual Dios los ha llamado, este camino santo que tenemos. Y lo invitamos también a que puedan atender al llamado que Dios le está haciendo. Dios te está llamando y Dios te llama aún sabiendo que hemos cometido pecado, y Dios te llama para hacerte mucho bien, y Dios te llama para restaurarte, y Dios te llama esencialmente porque te ama. Mientras haya vida, Dios no es que vos estás con vida porque Dios se descuidó o que Dios se le pasó. Dice que ni una hoja de los árboles se mueve sino por el poder de Dios. Y la vida y la muerte están escondidas en las manos del Señor. Y si hoy estás escuchando y tienes la posibilidad de escuchar y tenés vida, es porque Dios te ha dado, y en esa vida Dios te da una oportunidad nuevamente de acudir a su llamado. Así que, pastor, dejamos como un continuará porque el tiempo se nos ha pasado. Sí. Pero si querés comunicarte con nosotros, también te vamos a repetir el número de la radio, que era, vamos a dar el número de la radio también, por si querés dejarnos un mensajito, 299-424-6904. 299-424-6904 son las líneas de la comunicación de la radio. Y el número que tenemos nosotros para... Si querés hacerlo de forma personal, para hacer un pedido de oración, o preguntarnos también dónde está ubicada la iglesia, porque hay quizás gente que no está participando de ninguna congregación y quiere alimentarse de la palabra del Señor. Mira, nosotros te ofrecemos la iglesia. Si no tenés una iglesia, no tenés un pastor, porque si tenés un pastor y tenés una iglesia, estás bendecido, ¿no? Pero si no lo tenés, te ofrecemos la iglesia como un lugar de refugio, porque siempre nosotros aconsejamos que tenemos que consultar a Dios, ¿no? Te ofrecemos la iglesia como un lugar de refugio hasta en tanto y cuando Dios te diga dónde le tenés que servir. ¿Dónde tenés que trabajar? ¿Dónde tenés que trabajar y labrar el huerto, digamos? El número personal que tenemos para que te puedas comunicar es 2996-082-783. Lo voy a repetir. 2996-082-783. Para que te puedas comunicar por cualquier pedido de oración. Así que Dios nos bendiga. Vamos a dar... Bueno, de esta forma estamos en los últimos minutos del programa. ¿Y qué le parece, hermano Javier, si podemos también, porque seguramente que pueden haber alguno que otro mensajito, sí,
no sé si hay mensajitos o no, pero para ahí ser sincero, yo recién estoy... A ver, bueno, nos encontramos también con la hermana Francisca Maldonado. Dios te bendiga, hermana Francisca, gracias por estar acompañándonos. También la hermana Tony nos escribió, saludando también. La hermana Tony, querida, Dios también te esté bendiciendo. El hermano Pedro Arancibia, allí de la ciudad de Olmué, en Chile, también nos está escuchando. Dios bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando. Hemos estado medio internacionales en este primer programa, ¿no? Porque también nos está escuchando el hermano Emiliano Pardo de Brasil. Yo sé que está en Brasil el hermano Emiliano Pardo, así que saludos también a todos los hermanos que nos están escuchando desde Brasil. Y también a la hermana Adriana Jara, que también nos manda ahí un saludito. Hermanos queridos, que el Señor Jesús les esté bendiciendo. Que ha ido el programa. Quedan solo 5 minutos, yo no sé en qué momento, estoy con un nervio terrible porque no sé, pero no sé en qué momento se pasaron las 2 horas. Me gustaría que en los últimos minutos pudieran ayudar a los hermanos. Amén, nos dado la oportunidad, pero también recuerden que Dios mediante, si Cristo Jesús no viene antes, como vienen las cosas, hermanos queridos, sinceramente, estaremos con ustedes, estaremos, haramos, dijo el mosquito, porque en realidad el programa lo va a conducir el hermano Javier González, en compañía del hermano Emilio Pérez, y estaré yo también ahí como invitado ahí, especial. Bueno, Dios le bendiga, así que le vamos a dar la oportunidad a los hermanos que nos acompañaron en la noche de hoy para poder saludar nuestro hermano Emilio Pérez. Buenas noches, mi hermano, Dios le bendiga. Muy agradable, muy lindo el programa. Excelente la enseñanza del pastor, la sabiduría que le ha dado Dios. Así que muy bendecidos hemos sido en esta noche. Creo, personalmente yo me siento bendecido. No sé si vamos a dar la altura después. Sí, ¿no? De alto sí, porque ven que somos altos, pero la enseñanza que nos ha dejado acá nuestro pastor, que gracias a la sabiduría que le ha dado Dios, es muy linda. Y bueno, no sé si vamos a estar a la altura, pero vamos a estar acá. Vamos a hacer todo el intento. No lo vamos a tener que traer, porque sea la rata, lo vamos a tener pero que confío en el Señor que de Jehová viene la sabiduría y su boca conoce. El hermano Matías Zambrana nos acompañó. Bueno, muy buenas noches para todos. La verdad que hermoso, fue de bendición para mi vida. Aprendí mucho, sigo aprendiendo un montón con el pastor. Y es verdad, por ahí capaz que hay cosas que uno no comprende, no entiende, pero el pastor, Dios le ha dado la sabiduría para yo no comprender todos esos pequeños detalles de la palabra. Espero que haya sido bendición y bueno, saludos a todos. Amén. En algún momento también los hermanos, nosotros también vamos a poder dar los testimonios también capaz que en parte, así que nuestro hermano Zambrana, hermano Matías, Emilio, amén. Bueno, yo también, y capaz que algún hermano de la iglesia evangélica Pentecostal Templo de Dios. Es que no nos sabemos muchas veces el nombre de la iglesia. Repetimos. Como estamos acostumbrados a predicar a Cristo, no de cancelación, por ahí salimos y por ahí no. Bueno, brevemente nos despedimos también con una oración en breve. Bendito Dios, en el santo nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este momento de comunión, de la lectura de tu palabra, de tu enseñanza. Amén. Bendecimos en el nombre de Jesús a todos los oyentes de la radio, bendecimos a la radio, a nuestra hermana también que nos estuvo acompañando desde los controles de la radio, al pastor Sarabia también, que en este momento nos está acompañando. Las más ricas bendiciones para todos los oyentes de la radio. Señor, en esta hora recibimos tu bendición a través de la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Saludos a la cámara.